Cuando yo veo estas actuaciones siempre digo, ¿ya para qué predico? Ya. Muy bien, hoy día estamos cerrando nuestra serie Héroes, una serie que empezó con el amor indetenible de una madre y que ha continuado y que vamos a cerrar hoy con una prédica que hemos denominado el Padre Pródigo. Lo que estamos intentando, tanto con la obra, con lo que hacemos hoy día, es revalorizar algo que está tan caído hoy, que es la imagen del Padre. La historia de papás abusivos, indiferentes, irresponsables, abundan por todo lado. Y mientras la madre sigue siendo un pilar inamovible de la casa, parecería que han tenido que ya coger responsabilidades que son de los padres. Y nos corresponde a nosotros, los creyentes, empezar a poner el valor de un padre y la responsabilidad de un padre en donde debe de estar. No podemos seguir siendo indiferentes ante este hecho de que cada vez la imagen del padre se ve peor. En mi caso personal, yo me saqué la lotería con mi padre. No sé si el premio mayor, pero definitivamente mi padre murió cuando yo tenía 21 años, ¿no? Y éramos realmente amigos. Sin ser creyente, hasta el último día de su vida, él nos enseñó lo que era ser moral, el amor a la lectura, lo que era vivir para su familia. Y él nos dejó ver con total claridad lo que era vivir por principios y valores. Incluso cuando, siendo político, antes de que ser político sea mala palabra, tuvo que huir de la dictadura y en una ocasión terminó preso. Nunca me voy a olvidar el día que lo vi que lo metían preso de mi casa porque había habido un secuestro de un ministro en la dictadura y cogieron a todos los políticos presos. Pero él siempre nos mostró que hay un ideal, que hay una forma de vida, y que cuando usted la escoge, usted vive por lo que cree, y no por lo que parecería que es importante según las circunstancias. Para hablar del Padre hoy día, quiero traer una historia archi, super, hiper, duper más que conocida, pero que me parece que enfatiza al personaje equivocado. Usted y yo hemos oído la parábola o la historia de Jesús del Hijo Pródigo un sinnúmero de veces. Pero hoy quiero que la veamos desde otro punto de vista. Y quiero que veamos por qué es que los traductores de la Biblia le han puesto título El Hijo Pródigo. Cuando están usando una definición de pródigo, y ese titulito que está ahí en la Biblia, por si acaso, no es puesto por los autores originales, sino que los traductores le han puesto nombre. ¿Basándose en qué? Basándose en una definición de pródigo que dice lo siguiente. Dice que pródigo es la persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Pero yo tengo la impresión de que realmente la historia debe usar la segunda definición de pródigo que trae el diccionario, que dice que es el que da con generosidad lo que tiene o el que pone todo al servicio de los demás. Y creo que esa es la historia del Padre. Creo que esa es la historia de un hombre que estuvo dispuesto a todo, a pesar de que en su cultura y en su forma de ver la vida, lo que hizo es un imposible. Cristo empieza esta historia hablando de cosas perdidas. Habla de una moneda perdida y de una oveja perdida. Y cuando en su auditorio están todas las personas de lo más variado, pecadores, fariseos, arranca a contar esta historia. Arranca a contar una historia de un hijo que se acerca a su padre y dice: Padre, ¿por qué no te mueres?
Estoy harto de tener que esperar por mi herencia. Y cuando el auditorio de Cristo esperaba que el padre le meta un bofetón, el padre decide dar con generosidad. Es claro, por cómo empieza la historia, que la relación entre este hijo y su padre ya está terminada. Porque usted no le dice a su padre, quiero que te mueras, cuando tiene una buena relación con él. Usted no le dice a su padre, quiero que ya no tener una relación contigo, si eso camina bien. Como usted sabe, ya ha leído un montón de veces, el padre decide darle la herencia. Y el hijo, calculo yo, a los 5 minutos después de vendida la herencia, sale corriendo. El hijo ya estaba perdido. Lo único que pasó es que se oficializó. Y como usted ha escuchado, sabe la historia, el hijo se va a un sitio lejano y despilfarra todo, se gasta todo, sus planes salen mal, llega algo que él no preveyó, una gran hambruna, y termina comiendo con chanchos. Su gran plan de vivir la vida, de ser un hombre de mundo, de hacer cosas extraordinarias, gastándose la plata que él no había hecho, termina con él realmente en el último sitio que él planeó. Y cuando está ahí, y aquí es donde quiero coger la historia, él recapacita. Como diríamos en Celebra, sale de su negación y entiende con claridad que está mal, que ya no puede ir más bajo de donde está. Y entonces dice lo siguiente, dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo me muero de hambre? Y decide preparar un discurso. Dice que le va a decir al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y lo ha pensado bien. Ha decidido la forma como va a volver a casa. Su gran discurso con el que espera convencer a su padre, porque no sabe siquiera si le van a abrir la puerta. Tiene 3 frases muy importantes. La primera, he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho algo terrible que está contra Dios y te he deshonrado a Dios y a ti. La segunda frase dice, no merezco ser llamado tu hijo. Te dije que te mueras y como yo dije que te mueras, tú deberías estar muerto para mí. No hay ya otra opción. Y la tercera es trátame como si fuera uno de tus jornaleros. No estoy esperando que me devuelvas mi cuarto, ni que me invites a las cenas de Navidad. Solo estoy esperando que me lleves a la barraca de los esclavos. Porque incluso la gente que está en la barraca de los esclavos está mejor que yo. Ahora, cuando él empieza a pensar esto, y usted debe imaginarse este asunto, y él está pensando esto, él debe estar pensando cuáles pueden ser las cosas que van a suceder cuando lo diga. En primer lugar, no sabe siquiera si lo va a poder decir, porque no sabe si cuando llegue a la puerta de la gran hacienda o el gran sitio donde su padre vive, va a timbrar y nadie le va a contestar. Y después de gritar 3 horas, va a salir uno de los jornaleros y le va a decir, tu padre no te quiere ver. Deja de timbrar. Sigue tu camino, porque aquí no hay nada para ti. O puede ser que el padre lo vea y le diga, mira quién ha regresado. ¿Te fue bien, no? ¡Es lindo! Claro, y ahora que ya no tienes nada más, entonces el viejo de tu padre ya no es tan malo.
Claro. Ahora vienes con el rabo entre las piernas. Y se supone que yo debo perdonar todo lo que dijiste. Él no sabe. Si para vengarse su padre lo va a poner en el nivel más bajo y a limpiar excusados. Para vengarse. ¿Quieres volver? Perfecto. Pero ahora vas a volver y vas a tener que jalártela, pues. Porque vas a aprender que lo que le hiciste a tu padre no se hace. Todas esas son posibilidades que este muchacho tiene mientras va caminando. Y yo me imagino que este pobre muchacho va practicando mientras camina. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu padre, tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Una y otra vez. Y está listo para llegar a su casa. ¿Y sabe qué? Así hacemos nosotros cuando pecamos. Cuando hacemos algo malo delante de nuestros padres celestiales. Entonces te empieza el discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, lo cual está bien. No merezco ser llamado tu hijo. Y usted empieza la cantaleta. Señor, mira, toda la vida es lo mismo. Yo sé que no deberías perdonarme. Lo que voy a hacer ahora es que voy a ir donde Andrés y le voy a decir que me ponga a cambiar pañales. ¿No? O que me ponga en el último sitio de parqueo, Señor, porque eso es lo que yo merezco. Yo merezco solamente lo peor. Merezco irme de misionero al oriente, ahí donde no hablan idioma y donde no puedo ver nada. Porque, Señor, tengo que sacrificarme y darte, porque he sido tan malo, y he sido tan malo, y he sido tan malo. Y entonces lo que voy a hacer es darte cosas, hacer cosas para ti, para que me ames. Porque, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que ahí viene el niño, caminando. Y dice que así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y el joven empezó: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Ahora, ¿qué habrá pensado este muchacho cuando ve que el padre, no sabemos la edad del padre, no sabemos si era muy viejo, si no era tan viejo, pero el padre lo ve de lejos y sale corriendo hacia él? Lo menos que puede haber pensado es: ahí viene mi zurra. No voy a tener que llegar a la casa para la paliza que me van a meter. Y entonces el padre sale corriendo. Y el hijo empieza. Me imagino que el padre todavía está a 5 metros. Y este muchacho dice: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Pero no alcanzó a decir la tercera frase. Jesucristo dijo que había un pero. Pero. ¿Usted se imagina este padre? Corriendo, llamado a misericordia, y lo primero que hace es abrazar y besar esa cara que olía a chancho muerto. Esa cara que oía lo peor. Padre no se para en los olores que debe haber destilado ese muchacho que sale de ese sitio y se va caminando, oliendo a quién sabe qué cosa. Como usted y yo olemos a quién sabe qué cosa cuando el Padre nos abraza por primera vez. Pero, dice la palabra, pero ya no lo deja hablar más. Pero el padre, ordenando a sus siervos, pronto les dice: traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Traigan el ternero más gordo. El pobre ternero, cuando vio al chico venir de lejos, dijo: me fregué, ¿no? Y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a su vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado.
Así que empezaron a hacer una fiesta. Y así es como nosotros, cuando volvemos a Dios o cuando vamos a Él por primera vez. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perfecto. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y hasta ahí nuestro Padre nos deja hablar. Porque Él no lo quiere a usted como uno de los jornaleros. Él lo quiere a usted como su hijo. No importa qué. No importa qué. Y de eso es lo que nos habla la historia, de esta increíble gracia. De esta cosa casi increíble que es el hecho de que Dios no nos quiere como uno de esos jornaleros. No importa qué haya hecho usted. Pónganle un anillo porque Él es de mi familia. Póngale sandalias en sus pies y ropa nueva. Espero que lo hayan bañado antes de eso, pero no importa. Y vamos a hacer fiesta. Porque la historia no es sobre la falta del Hijo. Es sobre la increíble misericordia de nuestro Padre. Y cómo, dejándonos que entremos en las consecuencias de lo que hacemos, nunca para de amarnos. Como usted y yo nunca debemos dejar de amar a nuestros hijos. Aparte del Cordero, la otra persona que se puso brava es el hermano mayor. Cuando él llega, ve que realmente hay problemas. Llega, y para él esto no era para celebración, esto era personal. Así como si usted oye que alguien robó, usted dice, bueno, hay que tener misericordia del ladrón, pero cuando es con usted es personal. O una persona, fue homicida y se ha convertido al Señor, usted dice, qué bueno, a menos que sea el asesino de alguien de su familia. Porque es muy fácil ser misericordioso cuando no es personal. Cuando es personal, la cosa se pone realmente difícil. Y para este muchacho, la venida de su hermano era personal. Nosotros no queremos oír de gracia cuando alguien nos ha hecho algo a nosotros. Queremos oír de gracia cuando yo he hecho algo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué nos resistimos a celebrar lo que Dios celebra? Y tal vez usted y yo nos podamos identificar con este hijo mayor. Y esto es lo que les dice. El hijo mayor habla con su padre y le dice, Padre, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, no mi hermano, ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Otro discurso. Fíjate cuántos años te he servido, nunca te he desobedecido, ni un cabrito me has dado. Fíjate cuántos años te he servido, nunca te he desobedecido, ni un cabrito me has dado. ¿Por qué celebras con ese salvaje? ¿Por qué estás celebrando con ese desgraciado? ¿Qué significa que no tiene gracia? Nada más. Nuestra relación, no entendemos nosotros, no tiene que ver con lo que hacemos. La pregunta de este hijo grande está mal planteada. Porque él lo que le trata de decir a su papá es, ¿cómo celebras con él? La pregunta no debe ser ¿por qué o cómo celebras con él? Debe ser ¿con quién? Y es que nuestro Padre Celestial quiere celebrar con nosotros. Y la respuesta del Padre es la siguiente, le dice, hijo mío, tú siempre estás conmigo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto. Pero ahora ha vuelto
a la vida se había perdido y lo hemos hallado. No es cómo, no es por qué, es con quién. No me importa lo que ha hecho el un hijo o el otro hijo, lo que me importa es celebrar con los dos. No estamos hablando de justicia o injusticia, estamos hablando de gracia. Y nosotros, padres, tenemos que empezar a inaugurarla. No para que usted haga como al principio este padre con quien muchos de nosotros nos sentimos identificados. Que no hay peor cosa que cuando la mamá y la hija se pelean porque uno no sabe qué hacer, ¿no? Sino que tiene que ver con el hecho de que no importa lo que hayas pasado, yo te amo. Yo te amo. No importa qué, no importa cómo, yo te amo. ¿Quién es entonces el pródigo? Pregunto yo. Yo no creo que la historia es sobre aquel que despilfarra o gasta sus bienes sin cuidado. Yo creo que la historia es sobre aquel que da con generosidad lo que tiene o lo pone al servicio de los demás. El punto no es lo que hizo el hijo. El punto es lo que hizo el padre. El punto es que con esta historia el Señor nos está enseñando cómo Él es padre para nosotros y cómo nosotros los que somos padres debemos aprender a tener amor incondicional por nuestros hijos. Y otra vez no significa que no discipline, significa que disciplina porque ama incondicionalmente. Hace poco tiempo, un par de semanas tal vez, yo digo que el Señor a mí me dirige sobre ciertas cosas, ¿no? Él no se me ha aparecido nunca, ni me ha dicho algo con voz audible, si lo hace caigo muerto, ni me ha mandado un ángel que si lo veo caigo muerto, pero empiezo a sentir yo que algo falta cuando necesito decir algo. Y normalmente lo que me pasa a mí es que todo lo manejo para dar un ejemplo, para enseñar, para lo que sea. Entonces vi esta película y algo dentro de mí decía, algo falta. Y me puse a investigar la película. Me puse prácticamente a mirarla de un lado y del otro. Y me pareció que la película estaba mal planteada. Así que investigué y le voy a contar la historia de este señor que se llama Arthur Millard. Esa es la foto de Arthur con su hijo. Arthur Millard fue un hombre que fue una estrella atlética en su universidad. Hasta que una lesión truncó su carrera atlética. Debido a eso se regresó a su pueblo pequeño y empezó a trabajar con el municipio hasta que tuvo un accidente con un carro de diésel. Ese accidente lo llevó a 8 semanas de coma. Salió del coma y la madre de él, la esposa de él, después de eso decía, me casé con un osito, pero de la clínica me trajeron un monstruo. Arthur había cambiado por completo. Se había convertido en un hombre abusivo. Si bien nunca golpeó a su mujer, tiraba las cosas, insultaba. Y sin tener problema de alcohol o drogas, se convirtió en un hombre simplemente imposible de vivir con. Cuando su segundo hijo tenía 3 años, su madre encontró a otra persona y se fue con él, dejando a sus 2 hijos, el menor de los cuales se llamaba Bart, con su padre. Todo el dolor o lo que sentía Arthur se convirtió en un abuso total con su segundo hijo.
a quien le daba palizas de 3 a 4 días a la semana, sin importar lo que hiciera. Si hacía algo bueno, palo. Si hacía algo malo, palo. Si quedaba mejor alumno, palo. Si quedaba último alumno, palo. Y Bart decidió, como muchos de los abusados, aguantar ese abuso en silencio. Y nunca dijo absolutamente nada. Cuando Bart está en el primer año de lo que nosotros llamamos bachillerato, 15 años, a su padre le diagnostican cáncer de páncreas. Y Arthur cambió por completo. Encontró a Cristo. Y cambió totalmente. Tanto que sus 2 hijos lo empezaron a escuchar a través de la pared, cómo oraba tan fuerte por la vida de ellos 2. Y cómo este hombre, arrepentido por completo por lo que había hecho, decidió ser el padre que Dios nos pide que seamos. Su segundo hijo, aquel del cual él abusaba, se convirtió en su enfermero. Y poco a poco, en su mejor amigo. El cambio se volvió tan radical que Bart dice ahora frases como esta: mi padre pasó de ser un monstruo a ser de ser un monstruo a ser la persona en la que yo quería convertirme cuando fuera adulto. El cambio fue tan radical que influyó muchísimo en la vida de fe de Bart. Tanto que hoy, años después, él todavía cuando le preguntan contesta cosas como esta: estuve en primera fila viendo cómo Jesús cambió a ese hombre, y si puede cambiarlo a él, puede cambiar a cualquiera. Eso es incuestionable. De ser una persona que desvalorizaba a sus hijos, principalmente a su segundo hijo, se convirtió en una persona que empezó a ahorrar para que sus hijos pudieran cumplir sus sueños, y dejó un fondo por el cual sus 2 hijos podrían tener $600 por 10 años, para que pudieran preocuparse solamente de seguir el sueño que ellos quisieran. Cuando Bert está en su primer año de universidad, su padre fallece. Dice él que fue la experiencia más devastadora que tuvo, inclusive peor que acordarse de las palizas que le daban. En el funeral, su abuela, la madre de Arthur, una mujer de fe que había influido muchísimo en la vida de Bart, le dice: solo puedo imaginarme lo que tu padre está viviendo en este momento con Jesús. Bart empezó a cantar música cristiana. Empezó su sueño de ser un cantante. Y empezó a hacer una banda que se llama, aún hoy, Mercy Me. Y empezó a hacer giras por todas partes. Cuando uno es músico y no es conocido, tiene que andar en bus de un lado al otro. Cualquier iglesia que les permitía, cualquier bar que les permitía cantar, ellos iban allá y cantaban, por lo que fuera, con tal de poder seguir su sueño y poder hacer música cristiana. Un día, años después de muerto su padre, está Bart en un autobús
tratando de hacer la última canción para un disco que iban a lanzar. Y mientras está en el bus solo, mientras sus compañeros duermen, se acuerda lo que su abuela le había dicho en el funeral. Solo puedo imaginarme lo que tu padre está viviendo con Jesús. Y Bart coge una hoja de papel para hacer la canción, para hacer una canción, y se da cuenta que en todas las hojas que él tiene libres, en los márgenes ha puesto, solo puedo imaginarme, solo puedo imaginarme, solo puedo imaginarme. Dice él que en 10 minutos hizo una canción. Justo en el momento en que la canción se volvió en un éxito, se acabaron los 10 años de los $600 que este hombre recibía de su padre. Y la canción se volvió en un himno. Un padre cambiado por la sangre de Jesucristo dejó de ser un monstruo y se convirtió en un hombre al cual valía la pena emular. Y esa es tu responsabilidad y la mía. Porque si Dios pudo cambiar a ese hombre, nos puede cambiar a nosotros también. Puedo imaginarme, se convirtió en el himno para celebrar a toda persona fallecida. Y Bart empieza a tener sitios donde va y todo el mundo le dice, usted es Bart, déjeme contarle la historia de mi padre o de mi madre o de mi hermano, que fueron una influencia en mi vida y que gracias a su canción yo he podido tener un mejor duelo. La canción se convierte en el single más vendido de la historia, por encima de himnos históricos como, me fue el nombre, Gracias Sublime, no, Sublime Gracias, gracias. Esa canción ha sido de bálsamo para tantas y tantas personas. Y cuando yo la oí, me acordé de mi papá. Porque justo el día que estaba por morir, no sabíamos todavía que ese era el día que iba a morir. Esa noche se acercó a mi hermano y le dijo, mañana voy a tu iglesia. Cristo ha llegado a mi corazón. Y a las 3 de la mañana de ese día, él murió. Entonces esta canción me habla a mí. Porque yo solo puedo imaginarme lo que mi padre está viviendo con Jesús. Y en un homenaje a todos los padres buenos que hemos tenido y que han muerto. Y en un homenaje a todos nosotros que algún día estaremos con Jesús. Y que anhelamos estar con Él. En un homenaje a todos nosotros padres. Quiero que cantemos esta canción. Porque solo puedo imaginarme el día que yo esté con mi padre. Y solo de imaginarme no puedo contener las lágrimas. Cante con nosotros. Padre amado, te damos gracias por este día. Te voy a pedir en este momento que pasen los niños para que se junten a sus padres y vamos a orar por todos y cada uno de los papás que están aquí. Júntese a su papá si está con él.
¿Estamos listos? Bien, vamos a orar por los padres, por favor. Señor y Dios, te damos gracias por la posibilidad de que tenemos a nuestros padres todavía con nosotros. Padre, queremos pedirte por esta labor tan venida menos. Señor, quiero pedirte por cada papá que está aquí, porque ellos puedan convertirse en el ejemplo que sus hijos necesitan. Que seas tú, Señor, cambiándonos de tal forma para que ellos puedan seguir el legado que estamos dejando. Padre, te agradecemos por cada persona aquí que es un papá y que nos deja ver cómo es un héroe. Gobierna sobre sus vidas. Señor, que ellos nunca se olviden que su capacidad de ser padre es dada por ti, el Padre Eterno. Y permítenos, Señor, gozar de ellos completamente de ahora en adelante. Ya lo hemos perdido, Señor, que esta canción sea nuestro himno, que nos podamos imaginar cómo estás tú con ellos. Gracias por la posibilidad de vivir con nuestros padres en el nombre de Jesús. Amén y amén.